¿Cuáles son los errores más comunes, los 3 errores más comunes a la hora de crear personajes? El día de hoy te voy a explicar estos 3 errores que tú debes de evitar cometer a la hora de crear tus propios personajes para tu cómic. Además, este fin de semana se estrena finalmente la nueva película de Hellboy, así que vamos echando trazos. Bueno amigos, el día de hoy le quiero dedicar mi tema de este programa a algo que te va a servir muchísimo, que son los 3 errores más comunes que se cometen a la hora de crear personajes de cómics. La razón por la cual el día de hoy quiero platicarte de estos 3 temas es justamente para que los conozcas y los evites a la hora de que tú estés creando tus propios personajes de cómics. En varios de mis últimos programas hemos estado dedicando a darte tips para que puedas crear personajes de la mejor manera, desde la parte psicológica, desde la parte estratégica, desde la parte del diseño físico de los personajes. Pero bueno, aún así con todo esto, pues muchas veces se cometen errores, ¿no? Y se cometen errores hasta cierto punto garrafales que pueden echar a perder todo este trabajo creativo. Entonces el día de hoy te quiero hablar de los 3 más comunes que por lo menos yo tengo identificados y que bueno, te van a servir muchísimo para que tú los evites. Bueno, el primer error es uno de los más comunes: no copiar. Muchas veces sucede que uno es normal, se inspira viendo otros personajes y eso es válido. La realidad es que es válido que tú puedas de alguna manera ir creando tus personajes en base a otros ya existentes. Pero la clave es que tengas la capacidad de que, aunque estés partiendo de un personaje ya existente, que lo puedas evolucionar, que le puedas dar pues las suficientes características distintas para que se separe del otro, ¿no? Muchas veces me ha tocado ver pues varios cómics y no solamente estoy hablando de cómics de gente que a lo mejor es un poquito más amateur o indie o está empezando, sino también de cómics un poquito más avanzados o más profesionales, y pues te das cuenta de que son personajes que claramente han sido copias y copias pues muy garrafales de otros personajes ya más existentes, ¿no? Está bien que de alguna manera te inspires. Han habido casos históricos de copias de personajes que han funcionado muy bien. Por ejemplo, el mismísimo Thanos. Pues bueno, Thanos surgió justamente como una copia de Darkseid, pero bueno, supieron de alguna manera darle sus propias características, su propio elemento sorpresivo con el tema del guante del infinito, y bueno, eso hizo que poco a poco se fuera separando de una idea original que era el mismo Darkseid, ¿no? Ahora, existen otros casos de copias que se hacen un poquito más a propósito, como es el caso del mismo Deadpool, que comenzó siendo una copia de Deathstroke y que bueno, era una especie como de copia y de broma un poquito a propósito, pero bueno, finalmente, como todo el mundo lo sabemos en la historia, Deadpool ha evolucionado tanto que incluso al día de hoy es un personaje muchísimo más famoso y muchísimo más querido y reconocido que el mismísimo Deathstroke. Entonces es otro caso de un ejemplo de una copia que al final fue algo interesante. Pero bueno, mi recomendación es que si vas a partir de inspirarte de un personaje ya existente, pues busques alejarte lo más que puedas para que no parezca una copia. Y bueno, el segundo error más común que yo tengo identificado es que, ¿qué crees? Ya existía. Muchas veces no nos damos a la tarea de que cuando creamos un personaje realmente pues darle una investigadita, pues una googleadita, buscarlo ahorita con tantos buscadores, motores de búsqueda tan poderosos que existen. Tenemos esa facilidad de poder rápidamente identificar si algo que nosotros según eso acabamos de crear y que es totalmente nuevo, pues no vaya a ser que ya exista y no vaya a ser que ya esté registrado, ¿no? Esto puede ser un error que es mucho más común de lo que parece, que creamos cosas, nos emocionamos, sentimos que son únicas, no nos dimos a la tarea de hacer estas búsquedas, de googlearlo, ver otros cómics, películas, etcétera, etcétera. Y el problema es que si el personaje ya existe, a la hora que tú lo quieres registrar, no lo vas a poder hacer, ¿no? O peor aún, le vas a dedicar tiempo y vas a imprimir, a sacar tus cómics, y más adelante incluso corres el riesgo de que te llegue una demanda de alguna otra empresa de cómics que pues ya tenían al personaje registrado, ¿no? Entonces es un error que sucede mucho, más de lo que uno pudiera pensar o quisiera que pasara. Entonces te recomiendo que no te confíes, que a la hora de que vayas a crear algo, pues hagas por lo menos algunas búsquedas. Incluso la misma herramienta de Google
ya te permite buscar por medio de imágenes, no solamente palabras, puedes buscar imágenes en Google. Entonces pues puedes poner una imagen pues simple, sencilla, y pues buscar que no vaya a haber otro, que ya exista, que se le parezca. Y bueno, el tercer error, el tercer error que tienes que evitar es justamente la parte de sobredetallar. Es un error extremadamente común. Muchas veces me ha tocado que llegan los fans a mostrarme sus creaciones cuando estoy en alguna expo de cómics, pero sí de repente es muy común que veo los diseños de sus personajes demasiado sobrecargados, demasiados detalles, demasiadas armas, demasiadas pistolas, cuchillos, etcétera, etcétera, y de repente es tanta la sobresaturación de los detalles que pierde la esencia, pierde como la parte de lo básico, ¿no? Entonces aquí el consejo que te doy para contrarrestar esto es que manténlo simple. Asegúrate, como ya lo hemos hablado en otros de mis programas, de que tenga estos rasgos característicos necesarios, el factor sorpresa, silueta, etcétera, etcétera, pero manténlo simple. O sea, no es necesario que lo sobresatures. Si lo sobresaturas, pierde la parte de la identificación y eso va a hacer que el personaje difícilmente la gente lo pueda recordar, ¿no? Entonces manténlo sencillo, manténlo simple, y este es el tercer consejo que te doy, pues para evitar este error tan común. Y bueno amigos, este fin de semana se estrena finalmente la famosa nueva película de este personaje de Hellboy. La verdad es que todos pues estamos como muy entusiasmados para ver este nuevo relanzamiento de esta película, que bueno, no va a tener nada que ver con las dos películas anteriores, va a partir ahora sí que totalmente de cero. Habrá que ver qué tal, ¿no? A mí en lo personal, las primeras de Guillermo del Toro, la verdad es que me agradaron bastante. He visto los trailers de esta nueva película que viene, Hellboy, y bueno, no se ve mal. Digo, la verdad es que creo que valdrá la pena verla ya para poder emitir una opinión completa. Es interesante el actor que la va a hacer de Hellboy, que es pues el famoso policía de Stranger Things, que creo que eso le agrega un tono interesante a esta nueva película. Y bueno, en esta ocasión la parte del dibujo justamente se lo vamos a dedicar a dibujar, y bueno, más que dibujar, a colorear a esta nueva versión de Hellboy. En la descripción de este video vas a encontrar el link de descarga de los trazos ya hechos y entintados de este Hellboy en alta resolución, para que tú lo puedas descargar, lo puedas imprimir y que juntos con este programa, apoyado a este programa, le metamos color, ¿no? Así que, ¿estás listo? Vamos echando trazos con Hellboy. Ok, entonces vamos a comenzar a meterle color a nuestro Hellboy, y lo primero que hay que hacer es tener a la mano los chart packs o los Copics o los colores que vayan a estar utilizando. De cualquier manera, recuerda que la lista completa de los materiales que voy a utilizar está en la descripción del video, ¿no? Antes de empezar a comenzar, lo primero que te recomiendo es que tengas muy claro, ahora sí que en tu mente, en tu cabeza, por dónde va a venir la luz, para que entonces tengamos claro dónde va a haber luz y dónde va a haber sombra, ¿no? Lo que vamos a definir es que de este lado izquierdo vamos a tener una luz principal. Digo, la voy a simular con esta bolita. Digo, al final obviamente lo vamos a borrar. Entonces significa que la mayor parte de la luz va a venir de izquierda a derecha. De hecho, básicamente, como lo podemos ver en algunas de las tintas que ya pusimos, pues vemos como esta parte es más clara, aquí ya tenemos sombra, esta parte es más clara y aquí ya tenemos más sombras, ¿no? Pero de igual manera vamos a tener una luz secundaria. Esta luz secundaria va a venir de este lado. Esta luz me va a servir para tener un spotlight que le dé más dimensión al personaje. Entonces, aunque mi luz principal viene de este lado, aquí todavía vamos a tener una luz secundaria. De hecho, como nos podemos dar cuenta, justamente esta luz secundaria es la que genera esta sombra que aquí ya tengo marcado, ¿no? Además de esta luz secundaria, podemos tener otra luz secundaria en esta parte, que justamente es la que está dando un poco de iluminación ya de una forma secundaria. Pero bueno, esto normalmente con la práctica uno ya lo trae en la cabeza, pero si estás comenzando con color, luz, sombra, pues sí te recomiendo que marques estas luces para que puedas llevar un mejor control, ¿no? Voy a comenzar con mi chart pack. En este caso voy a utilizar el color Tip Salmón. Vamos a comenzar a meterle ahora sí, ¿no? Respetando esta luz que tenemos acá, lo que vamos a ir haciendo es metiéndole el tono en rojo, y simplemente con cuidado tenemos que ir respetando que todo lo que venga a este lado lo tenemos que dejar en blanco, ¿no? Muy bien, continuamos de este lado, aquí viene siendo la parte de su cuello. Seguimos con esta parte del brazo. Ahora vamos a la parte del pecho. Aquí aprovechamos
la cuña, la parte ancha del chart pack para irnos un poquito más rápido. La verdad es que este tipo de marcadores son muy prácticos para este tipo de sketches. Y ojo aquí, como tenemos esta espada que es de fuego, toda esta parte la tenemos que dejar en blanco. Entonces, un poquito de rojo de este lado, muy bien. Y aquí como tenemos luz en ambas direcciones, pues tenemos que respetar esta parte. Voy a dejar esta parte en blanco, pero también esta. Entonces continuamos con el resto de lo que es la mano y el puño en su Hellboy. Entonces ahora vamos a ir con la parte del cuerno. De igual manera el cuerno lo vamos a hacer en rojo, aquí con cuidado. Tenemos luz en ambas direcciones. Abajo está la espada flameante, arriba tenemos algo de luz. Esta manopla gigante de piedra que es súper característica del Hellboy. Y bueno, hablando de los diseños de los personajes y de la importancia de los contornos y los detalles, etcétera, etcétera. Entonces bueno, esto es fundamental en este caso, ¿no? Ahora para la parte de la espada, la mayor parte la voy a dejar en blanco. Simplemente vamos a poner un poco de rojo, muy poco. De igual manera la parte del fuego con muy pocos trazos rojos, ¿no? Entonces bueno, básicamente con esto tenemos ya el color básico con los rojos. Entonces ahora lo que sigue a continuación es empezar a detallar a lo que es la parte de las sombras, ¿no? Entonces voy a comenzar algunas partes que son más oscuras, como el cabello, y para esto voy a utilizar un marcador ahora Cool Gray, el número 4, que es un tono bastante oscuro, y este me va a servir para la parte del cabello. Esta parte en medio la dejo blanca porque es reflejo, y lo demás lo ponemos en tono oscuro, ¿no? Ahora fíjense bien, este mismo tono lo vamos a utilizar para meter algo de sombras, por ejemplo en la espada, lo que es la parte de las pulseras, y partes que requieren más sombra como estas nos va a servir, ¿no? De esta manera damos un poco más de sombra y agregamos un poco más de dramatismo a la profundidad del Hellboy. Las cicatrices y unos de las venas o detalles que tiene nuestro Hellboy, vamos a agregar algunas rayas, ¿no? Ahora lo que pueden ir haciendo es ir utilizando diferentes grados de oscuridad. Por ejemplo, voy a utilizar ahorita un Cool Gray número 2, que es mucho más claro que el que acabamos de utilizar. Podemos ir agregando otros niveles en lo que son las sombras, ¿no? En este tipo de detalles, por ejemplo en el rostro, es donde en un momento dado también es muy recomendable el tener a la mano los colores tradicionales de madera. Ciertos detalles se le puede dar mucho más precisión con estos tonos de madera, ¿no? Siéntanse con la confianza de poder combinar incluso técnicas. El ir utilizando este tipo de diferentes niveles pues te permite darle un poco más de una profundidad distinta a lo que es el personaje. Pues básicamente ya con esto tenemos ya el color en nuestros sketches del Hellboy. Y bueno, esta ilustración pues ya previamente ya la había firmado desde las tintas. Prácticamente pues ya la tenemos lista. Y bueno amigos, así quedó ya listo nuestro Hellboy ya totalmente a color. Mi ilustración, esta ilustración original, ya como es costumbre, se la voy a obsequiar a una persona de las que hayan hecho esta ilustración. Ya te sabes la dinámica, súbela a tu Instagram con el hashtag Echando Trazos. Te doy de aquí al siguiente lunes. Igual checa las bases en la descripción de este video para que puedas ver las bases completas. Pero bueno, basándote en esta ilustración, métele color, ya sea con los marcadores como lo hicimos, o si le quieres meter color con acuarela, o le quieres meter color con lápices de madera, de la forma que tú quieras. Lo importante es que practiques, lo importante es que eches trazo, que eches color. Y yo voy a elegir al azar una persona entre los que hayan participado, y esa persona será quien se gane la ilustración original de Hellboy. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está yendo, pero bueno, no te vayas a perder por nada del mundo mi siguiente programa. Va a estar buenísimo. Vamos a seguir con la parte ahora del tema de los villanos. Te voy a enseñar cómo tú vas a poder crear, con estos tips muy específicos que te voy a dar, cómo vas a poder crear el villano perfecto para tu cómic. Además, ya falta muy poco para el estreno de esta película. Todo el mundo nos morimos por ver, que es justamente la de Avengers Endgame. Estamos ya cada vez más cerca del estreno de esta fabulosa película, y entonces para celebrarlo pues vamos a dibujar al villano de esta saga, es decir, a Thanos. Echando Trazos con Fers.